parece que os ha gustado porque tengo ya 700 visitas y 80 suscriptores, os lo agradezco muchísimo. Hoy os voy a hablar sobre cómo sacar fotos durante la cuarentena y un poquito sobre esta cámara. Pero antes de empezar quisiera aclarar una cosilla y la voy a dejar subtitulada por aquí. Eu nu vorbesc în română deoarece am plecat din țară când eu eram destul de mică și vorbesc română doar cu părinții mei. De asta nu aș vrea să vorbesc în fața camerei în română pentru că poate fac mici dezacorduri și nu mi-ar plăcea să fac aceste dezacorduri în fața unei camere, logic. Acum, hai să continuăm cu videoclipul de azi. Me gustaría también aclarar en español que lo que acabo de hacer hace nada lo voy a hacer en todos los vídeos porque no me gustaría que haya malentendidos. Bueno, pues empecemos. Esta cámara es una EOS 600D. Utilizo una lente de 28-80 milímetros. Pues la primera foto que voy a comentar es la que acabáis de ver, ¿vale? Yo tengo este pañuelo que pues me gusta bastante el pañuelo y la idea de ponérmelo así lo vi en una de las fotos de Billie Eilish con el fondo como verde así, que ella sale en ropa verde con el pañuelo verde y el fondo verde. En cambio, yo no tenía todas esas cosas, lo que yo utilicé como fondo fue una persiana que normalmente utilizo como pantalla para el proyector. Bueno, pues, os cuento. La foto ha sido bastante graciosa de sacar, básicamente porque mi madre no era capaz de enfocarme, o sea, no lograba enfocarme para nada. Ahí tuve que llamar a mi padre para que me lograra enfocar. Al final me he decidido por la foto desenfocada de mi madre, que salió bastante bien, la verdad. Y la he editado un poquito, le he puesto así un tono más oscurito, más grunge, por así decirlo. Y le he dado un toque de color al pañuelo para que se vea un poco más llamativo a la hora de ver. 1, 2, 3, 4. Close your eyes and let it go. When the hesitation's gone, no counting anymore. La siguiente foto que voy a comentar es esa, que también acabáis de ver. He de decir que fue una idea bastante random que surgió al momento porque yo dije, pues me gustaría que el pañuelo saliese en la foto, pero más en plan como protagonista, ¿no? El pañuelo siendo el protagonista. Y dije, pues la quiero poner en esta chaqueta así, en plan hacer un cuadradito en la espalda de la foto. Pero luego, probando con el pañuelo, pues he visto que quedaba mejor engancharlo aquí y como que dejarlo suelto para la parte de atrás. Ha quedado muy bonita la foto. En un principio había hecho un montón de fotos con las manos así, levantadas rectas, pero en un momento yo decidí como que bajar las manos para atrás y pues salió esa foto que no estaba planeada, no estaba ni la pose planeada ni que quedara tan bien, no estaba planeado. Fue una foto que podría haber sido un fail bastante grande, pero en cambio ha salido muy bonita la foto. I like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean. La siguiente foto es también al estilo de Billie Eilish, pero la he editado de dos maneras, como habréis visto. La primera es al estilo de Euphoria, como para cambiar un poquito así el tema. Lo que le hice fue darle un toque así azulado violeta, sí, más o menos así, porque las fotos de Euphoria, básicamente la portada, como que tiene ese estilo así, un poco como de club, para ir de fiesta, ¿no? Bueno, pues eso. Y básicamente la he editado de las dos maneras porque es una foto favorita que me súper encanta, me la he puesto por todos lados de foto de perfil. Básicamente yo bajaba la cabeza y la tenía que levantar para que el pelo como que se quedara hacia arriba, ¿no? Y lo que ha pasado es que
en un momento que yo estaba levantando la cabeza, pues en el modo de la cámara, en el modo Sport, pues cuando levanté la cabeza, la cámara pilló justo ese momento del pelo así. Me encantó la foto y decidí, esta tengo que editarla sí o sí. Así que ahí la tenéis. Esta foto es básicamente un intento de recrear una foto del hermano de Billie Eilish que tiene él para una de sus canciones como portada. Básicamente estaba él con una chaqueta de cuero, así como tal que yo, quemando unos folios como si fuera una carta, así que yo cogí un sobre cualquiera, unos trabajos de lengua que ya no necesitaba, sobre el amor cortés, por cierto, me costó mucho hacer ese trabajo, pero bueno, lo he quemado. Y antes de hacer la foto, quemé los papeles y cogí el mechero Zippo de mi padre sin encenderlo y como que lo puse cerca. Mi plan e idea era ponerle como una llama al mechero, pero no encontré ninguna llama que pues quedara bien con el estilo de la foto, así que decidí dejar. Y por último, es esta foto que pues como antes he comentado, quería que el pelo se quedara para arriba y pues al final, después de muchos intentos, lo había logrado. Después de bastantes intentos lo había logrado, porque cuando llevaba como la cabeza para arriba, como que muchas veces cogía la cabeza a mi punto normal, al punto que estoy ahora, y pues no me estaba gustando mucho. Luego que si el pelo pues sobresalía, como ahora mi mano, sobresalía del encuadre. Y todas esas cosas pues fueron bastante rollo. Bueno, este ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado tanto como el anterior vídeo, que por cierto tiene 700 visitas y ahora mismo estoy teniendo 80 suscriptores. Os agradezco muchísimo de todo corazón a todo el mundo. Y espero que este vídeo también pues llegue a esa gente y a mucha más gente. Así que compartid.